Hoy sabemos que el Big Bang no explica el comienzo del universo, sino que solo describe lo que ocurrió a partir de cierto punto. Cuando intentamos ir más allá, cuando intentamos retroceder en el tiempo, nos damos de frente con un límite, con el borde de nuestro propio conocimiento. Más allá de ese borde, empiezan a aparecer modelos que hablan de universos que rebotan, que colisionan y que vuelven. Una idea que hoy transita la ciencia, pero que fue llevada al extremo mucho tiempo antes, por un filósofo del que casi todos hemos oído hablar, Friedrich Nietzsche, que dijo algo muy sencillo, que todo lo que ocurre en nuestra vida volverá a ocurrir. Por tanto, lo que ahora plantea la ciencia como una posibilidad, Nietzsche ya lo había convertido en certeza. Y nosotros estamos en medio, sin saber muy bien qué pensar ni hacia dónde ir, perdidos en un baile infinito de posibilidades que se tocan. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado repetitivo de las ondas. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio extraño, un territorio que se mueve entre la ciencia y la filosofía, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos pensar. Vamos a partir de una idea que en principio pertenece a la física más especulativa, a esos modelos que intentan explicar el origen del universo más allá del clásico relato del Big Bang, para encontrarnos con el pensamiento de Nietzsche y con una de sus ideas más radicales, el eterno retorno. Porque miles de soles lejanos no disipan la noche. La idea de que el tiempo no avanza en línea recta, de que no vamos simplemente de un punto A a un punto B, sino que hay algo que vuelve y se repite, lleva acompañándonos desde hace miles de años. Los antiguos no pensaban el tiempo como nosotros, no lo veían como una flecha que sale disparada hacia adelante o como una historia que progresa y acumula experiencias mientras avanza hacia algún tipo de final, sino más bien como un ciclo, algo que gira sobre sí mismo, como las estaciones, el día y la noche, o como la vida y la muerte. En la Grecia antigua, los estoicos defendían una idea que hoy nos puede parecer sorprendente. Hablaban de un universo que no solo nace, sino que también se destruye y vuelve a nacer exactamente igual en un proceso eterno, sin principio ni final definitivo. Un ciclo cósmico en el que todo lo que existe arde, desaparece y regresa de nuevo una y otra vez. Aquello era su manera de entender la realidad. Y no estaban solos. Si miramos otras culturas, nos encontraremos una y otra vez con creencias muy similares. Para muchas cosmovisiones antiguas el tiempo es un círculo, un movimiento repetitivo en el que los acontecimientos responden a patrones que se repiten igual que la respiración, como si el universo se expandiese y se contrajese. La idea de un comienzo absoluto, de un instante único a partir del cual todo empieza y avanza hacia adelante sin volver atrás, es en realidad algo mucho más reciente de lo que nosotros pensamos.
Con la tradición judio-cristiana aparece la idea de la creación, esa idea que habla de un instante inicial en el que todo comienza. Un acto único e irrepetible a partir del cual la historia avanza en una sola dirección. Sin ciclo, tan solo con origen y destino. Y esa forma de pensar el tiempo, que durante siglos fue teológica, acabó filtrándose poco a poco en nuestra manera de entender la realidad, hasta el punto de que cuando nace la ciencia moderna y empezamos a describir el universo con ecuaciones, lo hacemos arrastrando esa intuición de fondo, con esa idea asumida de que todo tuvo que empezar en algún momento concreto. Por eso, cuando en el siglo XX la física formula el modelo del Big Bang y describe un universo que en el pasado estaba concentrado en un estado extremadamente denso y caliente, y que desde entonces se expande, esa intuición previa se siente aliviada, porque confirma esa necesidad cultural que tenemos en Occidente de un comienzo. Pero es importante entender que el Big Bang, en su formulación científica, no es exactamente un inicio desde la nada en el sentido filosófico o religioso, es tan solo el límite hasta el que nuestras teorías pueden retroceder, el punto en el que nuestras ecuaciones dejan de funcionar. A partir de ahí, empiezan las preguntas sin respuestas. Cuando uno se acerca a la física moderna esperando encontrar respuestas claras sobre el origen del universo, lo que encuentra es un límite, una especie de muro a partir del cual las teorías dejan de funcionar. Justo en ese lugar incómodo empiezan a aparecer ideas que de alguna forma nos devuelven la posibilidad de que el universo no haya empezado una sola vez, porque el modelo del Big Bang, tal y como lo entendemos hoy, describe muy bien lo que ocurre desde una fracción de segundo después de ese supuesto comienzo. Describe la expansión, el enfriamiento, la formación de átomos, de estrellas, de galaxias. Todo eso encaja extraordinariamente bien con las observaciones, pero cuando intentamos ir más atrás, cuando intentamos acercarnos a ese instante inicial, lo que encontramos es una singularidad, un punto en el que la densidad sería infinita, la temperatura infinita y nuestras ecuaciones dejan de tener sentido. Ahí es donde surge la pregunta inevitable. ¿Es eso realmente el principio o es solo el límite de lo que sabemos? Las únicas respuestas a las que podemos agarrarnos son tan solo intentos de ir un poco más allá y abrir una puerta que el modelo estándar mantiene cerrada. Una de esas teorías, una de las más llamativas, es el llamado modelo ecpirótico. El modelo ecpirótico juega con una idea que, en esencia, es bastante visual, si uno se permite imaginarla, porque propone que nuestro universo no es todo lo que existe, sino una especie de lámina, una superficie flotando en un espacio de más dimensiones. Algo que en física teórica se llama brana y que podría convivir con otras branas muy cercanas, aunque no podamos percibirlas. Cuando hablamos de branas y de dimensiones adicionales, estamos hablando de una forma distinta de entender el espacio. Para visualizarlo, imagine una hoja de papel. Sobre esa hoja viven unos seres que solo pueden moverse en dos direcciones, adelante y atrás, izquierda y derecha. Para ellos ese papel es todo su universo, no pueden salir de él ni pueden mirar fuera, porque ni siquiera saben que existe ese fuera. Ahora bien, usted sí ve algo más, usted ve que esa hoja está en una mesa y que encima de la mesa podría haber otras hojas muy cerca unas de otras tocándose. Para los seres que viven en cada hoja, su mundo es único, pero en realidad hay varios mundos porque hay varias hojas. Pues algo así, salvando muchísimo las distancias, es la idea del modelo ecpirótico. Nuestro universo podría ser como esa hoja, una especie de superficie dentro de un espacio con más dimensiones que no percibimos.
Y podría haber otras superficies muy cercanas, otros universos, separados de nosotros por una distancia que no es espacial sino dimensional. Pero si esas hojas se mueven, se vibran, si se acercan, podrían llegar a tocarse. Y ese contacto es lo que algunos modelos interpretan como el Big Bang. No sería una explosión desde la nada. Sería una colisión entre dos realidades, el resultado de un choque entre dos láminas cósmicas, un impacto gigantesco en el que la energía liberada se habría transformado en todo lo que conocemos, en materia, en radiación, en un espacio en expansión constante. No sería un comienzo, sería un episodio dentro de algo mayor. Y tampoco tendría por qué ser único, porque esas branas podrían separarse, volver a acercarse y volver a colisionar, generando una especie de ciclo cósmico en el que los universos como el nuestro nacen una y otra vez. Esta idea está profundamente relacionada con uno de los intentos más ambiciosos de la física moderna, la teoría de cuerdas, que propone algo que, de entrada, resulta difícil de imaginar, pero que cambia por completo la forma en la que entendemos la realidad. Y es que las partículas fundamentales, los electrones, los quarks y todo lo que compone la materia no serían puntos sin estructura, sino pequeñas cuerdas que vibran y que, dependiendo de cómo vibran, dan lugar a unas partículas u otras. Para que esas ecuaciones funcionen, para que ese modelo tenga coherencia matemática, es necesario que el universo no tenga solo 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, sino más. Muchas más. Dimensiones adicionales que no vemos y que estarían plegadas o escondidas a escalas tan pequeñas que resultan inaccesibles para nosotros. Es dentro de ese marco donde aparece la idea de las branas, esas superficies en las que podría estar contenido nuestro universo, como si todo lo que conocemos estuviera atrapado en una especie de capa dentro de un espacio más amplio. Pero este modelo, por muy sugerente que nos resulte, no es el único. Hay otras ideas que, sin ser iguales, apuntan en la misma dirección, como si distintas líneas de investigación estuviesen chocando con esa intuición que ya tenían los antiguos. Por ejemplo, la idea del llamado gran rebote, que plantea algo que, si lo pensamos detenidamente, resulta bastante lógico. Que antes de expandirse, el universo pudo haber estado contrayéndose. Que todo lo que hoy vemos alejándose estuvo acercándose en algún momento, comprimiéndose hasta alcanzar un estado de máxima densidad y, en lugar de colapsar definitivamente como cabría esperar, rebotó y dio lugar a la expansión que hoy observamos. Aquí, el Big Bang tampoco sería el inicio, sería el punto de inflexión, ese momento en el que algo deja de contraerse para empezar a expandirse. Lo que abre una puerta enorme, porque si ha ocurrido una vez, podría haber ocurrido muchas veces antes y también podría volver a ocurrir. Otra idea que aparece con fuerza es la del multiverso inflacionario, que nace de teorías sobre la expansión extremadamente rápida del universo en sus primeros instantes, lo que se conoce como inflación, y que propone que ese proceso podría no haberse detenido del todo, sino seguir ocurriendo en otras regiones, generando constantemente nuevos universos como burbujas que se forman en una especie de océano en expansión. En ese escenario, nuestro universo sería solo uno más, ni el primero ni el único, y desde luego no el último. Y hay propuestas aún más extrañas y más difíciles de imaginar, pero si las miramos despacio conectan con algo que ya hemos visto. Porque una de ellas plantea que nuestro universo podría haber nacido dentro de un agujero negro de otro universo. Que lo que llamamos Big Bang podría ser el interior de un colapso gravitacional ocurrido en otro nivel de la realidad. Aquí podemos hacer una conexión muy interesante, porque un agujero negro nace cuando una estrella muy masiva colapsa sobre sí misma, cuando la gravedad vence completamente y toda la materia se comprime hasta límites extremos. Si seguimos esta idea hasta el final, lo que tenemos es algo
que salvando las distancias, se parece mucho a lo que describíamos antes con el gran rebote, que en inglés se conoce como el Big Bounce, materia que se comprime hasta llegar a una densidad extrema, un límite donde nuestras leyes físicas dejan de funcionar. La única diferencia es que en el modelo del rebote, ese colapso se invierte y da lugar a una nueva expansión. Sin embargo, en un agujero negro, lo que vemos, al menos desde fuera, es un punto sin retorno. Pero, ¿y si desde dentro no fuese el final? ¿Y si ese colapso extremo fuese el inicio de otra cosa? Cuando hablamos de un agujero negro, solemos pensar en él como un lugar donde todo desaparece y no vuelve, pero eso es lo que vemos desde fuera, eso es lo que nuestras leyes físicas pueden describir hasta cierto límite. A partir de ahí, no sabemos más. Y en ese no sabemos es donde algunos físicos plantean una posibilidad que, aunque suene extraña, tiene cierta lógica interna. Cuando una estrella colapsa y forma un agujero negro, la materia no desaparece, se comprime, se concentra cada vez más hasta alcanzar densidades tan extremas que nuestras teorías actuales ya no pueden describir qué ocurre después. Pero en lugar de imaginar que todo termina ahí, algunos modelos teorizan con la idea de que ese colapso podría continuar hasta un punto en el que, en lugar de quedarse atascado en una singularidad infinita, dé lugar a una nueva expansión. Es decir, que desde fuera vemos un colapso, pero desde dentro podría estar ocurriendo lo contrario, una especie de expansión, un nuevo espacio-tiempo que se despliega, como si ese agujero negro fuera una especie de cuello, un punto de conexión, y al otro lado hubiera un nuevo universo en formación. En ese escenario, lo que nosotros llamaríamos Big Bang no sería el inicio absoluto de todo, sino el interior de ese proceso. No nacería de la nada, nacería de algo anterior, de otro universo. Y esto es importante entenderlo bien. No estamos diciendo que haya un universo dentro de un agujero negro, en el sentido de una caja dentro de otra. No es algo que podamos imaginar como una habitación escondida, sino una continuidad del espacio-tiempo que desde nuestra perspectiva queda completamente desconectada. No podemos entrar, no podemos verlo ni comprobarlo, pero la idea encaja con ese patrón que empieza a repetirse, con la idea que nos dice que cuando llegamos a un límite, lo que encontramos no es el final, sino la posibilidad de otro comienzo. Un agujero negro podría ser el origen de un nuevo universo, que desde dentro se percibiría como un Big Bang. Otras hipótesis hablan de fases tempranas adicionales, de dobles Big Bang o de procesos que podrían haber generado la materia oscura que no vemos, pero que sabemos que está ahí, influyendo en la estructura del universo. Si miramos todo esto en su conjunto, más allá de los detalles técnicos y de las ecuaciones, lo que empieza a dibujarse es una idea común, que el Big Bang, tal y como lo hemos entendido durante décadas, podría ser solo una fase, un momento dentro de una historia más larga, más compleja y tal vez incluso infinita. Ahora bien, es muy importante que entendamos que no existe ningún consenso científico en estas teorías. Nada de lo que estamos contando ha sido confirmado de manera directa. Aquí estamos, en la frontera de la física, en ese lugar en el que las ideas son elegantes, sugerentes y son tan bellas como un poema de José Ángel Buesa, pero no han pasado la prueba definitiva de la observación. Aún así, el simple hecho de que existan y de que la ciencia las esté explorando ya nos dice que la posibilidad está ahí, que el origen del universo no está resuelto, ni mucho menos, y que hay espacio para pensar que aquello que llamamos principio no lo sea en realidad. No obstante, aunque estas teorías nos abran la puerta a universos cíclicos o a múltiples universos, en ningún caso nos están diciendo que todo vuelva a ocurrir exactamente igual y que cada detalle se reproduzca de forma idéntica. De hecho, todo apunta a lo contrario. En el nivel más profundo de la realidad, en el nivel cuántico,
Hay algo que rompe completamente la idea de repetición perfecta, y es el hecho de que el universo no es determinista en el sentido clásico, no funciona como un mecanismo de relojería que, si se repite, genera exactamente el mismo resultado. Hay fluctuaciones y hay incertidumbre, hay pequeñas variaciones que, aunque sean mínimas al principio, con el tiempo pueden llegar a amplificarse, dando lugar a realidades distintas, lo que significa que incluso en un universo cíclico, incluso en un modelo en el que el cosmos se contrae y vuelve a expandirse, lo más probable es que cada ciclo no sea una copia exacta del anterior, sino una versión ligeramente distinta, con cambios que pueden ser imperceptibles al principio, pero que se volverán enormes a largo plazo, universos parecidos, pero no idénticos. What if falling isn't ending? What if ending isn't true? Tell me what's inside a black hole, past the place where time comes undone. Is there another sky? Another moon, another sun. Is there a whole new world unfolding where no living eye is gone? Or is the darkness just a doorway to a place we've known all along? Un chaval de 20 años, en el año 2010, un día cualquiera, llega a su casa, enciende el ordenador, entra en internet y se conecta a un chat cualquiera, sin pensar demasiado, simplemente por pasar el rato. Y ahí, entre mensajes sueltos y conversaciones que vienen y van, aparece una chica con la que empieza a mantener una conversación, que se alarga más de lo normal y que continúa al día siguiente y al siguiente, y poco a poco se va convirtiendo en algo especial. Quedan, se conocen, se vuelven a ver, y sin que haya un momento concreto en el que todo cambie, la relación crece y acaba consolidándose. Pasan los años, se van a vivir juntos, se casan, tienen hijos, y si uno mira hacia atrás, todo parecía inevitable, como si esa vida siempre hubiese estado esperando a desplegarse. Pero volvamos atrás un momento. El mismo chaval, el mismo día llega a su casa, enciende el ordenador, pero antes de hacer nada, se pone a jugar al mítico Age of Empires. Media hora tan solo, media hora sin importancia. Una partida rápida para desconectar del mundo. Y cuando termina, abre el chat. Abre el chat que hubiera abierto antes, pero aquella chica ya se ha ido. Y no coinciden, y no hay conversación, y no se conocen. Y su vida, sin que él lo sepa, acaba de desviarse por completo. No habrá historia, sus hijos nunca nacerán, no habrá nada de lo que en la otra versión parecía inevitable. Y lo único que ha cambiado ha sido media hora jugando a Age of Empires. Media hora, un detalle mínimo, pero suficiente para generar dos vidas completamente distintas. Eso, llevado al universo, es lo que rompe la idea de repetición perfecta. Pequeñas variaciones al principio que terminan cambiándolo todo. Desde el punto de vista de la física, no hay ninguna garantía de que usted vuelva a existir, de que su vida, tal y como la está viviendo ahora, vaya a repetirse. Ni siquiera en un escenario en el que el universo tenga ciclos infinitos. Pero al mismo tiempo, tampoco hay una forma clara de descartarlo del todo. Porque si el universo es finito en sus configuraciones posibles, si la materia y la energía pueden organizarse de un número limitado de maneras, entonces, en un tiempo suficientemente largo o en un número suficiente de ciclos, ciertas configuraciones podrían repetirse. No exactamente, no necesariamente, pero podrían. ¿Por qué no? Como el virus que se replica tantas veces y que llega a lograr lo impensable en una de sus mutaciones. That has happened all before.
La física no promete el regreso, pero tampoco puede cerrar completamente esa puerta. No puede decir que no vaya a ocurrir nunca, y esa pequeña incertidumbre es más que suficiente para que la idea deje de ser puramente teórica y se convierta en la posibilidad de que todo esto tenga que ver con Friedrich Nietzsche. Nietzsche no está interesado en describir el universo. Lo que hace es coger esa intuición, esa posibilidad de repetición y convertirla en un experimento mental que, en lugar de mirar hacia afuera, en lugar de mirar hacia el cosmos, mira directamente hacia nosotros. Y lo plantea sin suavizar nada, sin dejar espacio para escapatorias, porque donde la ciencia ofrece dudas y posibilidades, Nietzsche nos entrega el absoluto. Imagine por un momento que todo esto es cierto, que cada instante de su vida se repite tal cual, sin cambios ni desviaciones, sin ninguna posibilidad siquiera remota de hacer algo distinto. Y esto sucede no una vez, sino infinitas veces, como si su vida fuese una escena que se representa eternamente, sin que usted lo sepa y sin que pueda salirse del guión ni pueda recordar que ya estuvo allí mucho antes. Ya no estamos hablando del universo ni de cosas abstractas, estamos hablando de su vida concreta, de lo que usted ha hecho, de lo que ha dejado de hacer y de lo que arrastra en una maleta constante. Si todo esto fuese así, cada decisión que tomamos no sería una decisión más, no sería algo que ocurre una vez y que se pierde después, sería algo que queda fijado para siempre y que va a repetirse una y otra vez exactamente igual. Si esto fuese así, ¿podría aceptarlo? ¿Podría usted vivir con ello? Nietzsche no propone una teoría sobre el universo, nos propone poner a prueba nuestra propia vida. Nietzsche no era un científico, era un filósofo, pero también era algo más difícil de definir. Alguien que dinamita certezas y nos obliga a mirar donde no queremos mirar. Vivió en el siglo XIX, en una Europa de cambios donde la religión perdía peso a favor de la ciencia y muchas de las verdades que habían sostenido a la sociedad durante siglos empezaban a resquebrajarse. En ese contexto, detectó algo que consideró peligroso, que la gente estaba perdiendo los valores tradicionales y no sabía muy bien con qué sustituirlos. Y en medio de ese vacío aparece una de sus ideas más radicales, algo que le irrumpe casi como una intuición, una especie de revelación que él mismo describe en sus textos, especialmente en Así habló Zaratustra, el eterno retorno, la idea de que todo lo que ocurre volverá a ocurrir exactamente igual y sin poder escapar. Pero Nietzsche no está diciendo esto es así y punto, no lo plantea como una ley física del universo, sino como una prueba que lanza al lector, una especie de desafío. Imagínese, dice en esencia, que un demonio se le aparece y le dice que tendrá que vivir su vida una y otra vez, exactamente igual, con todo lo que contiene sin poder cambiar nada. ¿Cómo reaccionaría? ¿Lo vería como una condena o lo abrazaría? Porque en esa reacción se revela algo muy profundo, se revela cómo está viviendo usted, qué relación tiene con su propia vida, si la acepta, si la rechaza, si la arrastra o si la afirma. Si conectamos esto con todo lo anterior, si lo conectamos con lo que nos dice la ciencia, obtenemos un contraste muy interesante. Por un lado, la física abre una puerta cuando nos habla de la posibilidad de universos que se repiten, pero con ese margen que nos impide hablar de una repetición perfecta. Por otro lado, Nietzsche elimina ese margen y cierra por completo. La ciencia nos dice que podría repetirse algo, y Nietzsche nos dice que se repite todo. La ciencia nos habla de probabilidades y el filósofo nos habla de certezas. Y aunque ambas cosas no digan lo mismo, o precisamente porque no lo dicen, hay una conexión de dos caminos distintos que convergen y que tienen mucho que ver con la forma en la que funciona nuestra mente, con la forma en la que el ser humano ha intentado entender el tiempo, la realidad y su propio lugar dentro de todo eso.
porque desde un punto de vista antropológico, el ser humano no está hecho para pensar en líneas infinitas, no manejamos bien la idea de un tiempo que avanza sin repetirse. Por eso, durante milenios hemos pensado el mundo en términos circulares, en estaciones, en retornos, en patrones que se repiten, porque eso es lo que vemos en la naturaleza y eso es lo que nuestra mente entiende mejor. Necesitamos reconocer, necesitamos repetir, porque a un nivel más profundo, al nivel de la neurociencia, nuestro cerebro funciona precisamente así, detectando patrones, anticipándose a lo que va a ocurrir, repitiendo esquemas y construyendo la sensación de continuidad a partir de experiencias que se parecen entre sí. En el fondo, siempre buscamos que el mundo encaje con nosotros. De hecho, gran parte de lo que llamamos realidad es en cierto modo una predicción, una reconstrucción constante que nos entrega el cerebro a partir de lo que ya ha vivido y espera que vuelva a ocurrir. Vivimos hacia adelante, pero entendemos hacia atrás, y en ese sentido, tanto la ciencia como la filosofía, aunque utilicen lenguajes distintos y partan de lugares distintos, rozan una intuición muy humana, la de que el tiempo podría no ser simplemente una flecha que se dispara hacia adelante, sino algo que de alguna forma se repliega o al menos se percibe como repetición. La diferencia entre el filósofo y la ciencia es cómo lo abordan. La ciencia lo hace desde fuera, intentando describir el universo, y Nietzsche lo hace desde dentro, convirtiendo la intuición en una prueba que no necesita ser cierta para resultar devastadora. Piensa en algo muy simple. En una de esas discusiones que todos hemos tenido alguna vez en casa, con la pareja, con un amigo o con alguien importante. Una conversación que empieza siendo pequeña y que poco a poco se va tensando hasta que en un momento concreto usted dice algo que no debería haber dicho. Algo que sabe que causará un problema en el mismo instante en que lo dice, pero que no se puede retirar. Y entonces la conversación cambia, y la relación cambia, y a veces con el tiempo todo cambia. Y uno piensa después, si pudiera volver atrás, si pudiera repetirse ese momento, lo haría distinto. Pero no puede. Ese instante queda fijado. Pero no solo queda fijado una vez, queda fijado para siempre. Siempre va a repetirse exactamente igual. Esa frase, ese tono, ese momento una y otra vez. Y luego están las despedidas de verdad, las que no tienen segunda oportunidad, las que en el momento en que ocurren, uno no siempre sabe que son definitivas y solo después, cuando ya es tarde, cuando ya no hay nada que hacer, entiende que ese último gesto era el último. Y entonces aparece el ojalá hubiera dicho otra cosa, el ojalá hubiera sabido que era la última vez. Pero no lo sabía y ahora ya no puede cambiarlo. Si uno junta todo esto, si lo pone uno al lado del otro, empieza a entender dónde está el peso real de la idea de Nietzsche. Porque no es el universo ni las galaxias, no son los modelos cosmológicos, es su vida. Y en ese punto, después de haber recorrido todo esto, después de haber pasado por la ciencia, lo que queda es algo mucho más simple y más grave. No sabemos si el universo se repite. No sabemos si hay ciclos, rebotes, colisiones o universos que vuelven una y otra vez. No lo sabemos, pero sí sabemos cómo vivimos. Vivimos avanzando sin garantías, dejando atrás momentos que no se pueden recuperar, como si cada instante fuese único, aunque no tengamos ninguna prueba de que realmente lo sea. Pero si lo piensan, quizá no tengamos por qué saberlo. Quizá la respuesta no sea importante, porque si el universo no se repite, cada decisión tendrá un peso absoluto, porque no habrá otra oportunidad para corregir el desastre. En cambio, si se repite, si de verdad todo vuelve y está condenado a reproducirse una y otra vez, entonces cada decisión tendrá exactamente el mismo peso, porque no ocurrirá una sola vez, ocurrirá para siempre. Y eso es lo que vio Nietzsche. No estaba intentando describir el universo. El filósofo no estaba diciendo esto es lo que pasa. Estaba colocando al ser humano frente a su propia vida, despojándonos de excusas, eliminando la idea de un después, donde todo se arregla y encuentra sentido. Estaba poniendo el foco en lo que hacemos aquí y ahora.
El eterno retorno es una forma de medir nuestra vida, una forma de preguntarnos sin rodeo y sin consuelo si lo que estamos haciendo es algo que aceptaríamos repetir. No como un castigo, sino como una afirmación, porque en el fondo lo que Nietzsche nos plantea es vivir de tal manera que no necesitemos cambiar nada, vivir de forma que no dependamos de una segunda oportunidad. Y lo hace para que no esperemos una corrección futura, lo hace para que vivamos de tal forma que si alguien nos dijese que todo va a repetirse exactamente igual, nosotros estuviésemos encantados con la idea, porque hemos vivido de la mejor manera posible. No es fácil, porque para ello primero debemos asumir lo que somos y también lo que hacemos. Debemos asumir todo lo que dejamos pasar, sin maquillarlo y sin justificarnos, sin escondernos en la idea del ya lo arreglaré. Nietzsche, con su eterno retorno, eliminó el refugio en el que de manera inconsciente nos resguardamos todos cuando pensamos en una segunda oportunidad. Nos quitó el espacio para aplazar la vida y nos enfrentó a cada una de nuestras decisiones, para que cada una de ellas se sostenga por sí sola. No hace falta creer en el eterno retorno para caer en la trampa. Quien cree en Dios, por ejemplo, cree en un juicio, en una revisión y en un más allá que introduce, de alguna manera, esa posibilidad de corrección posterior, ese espacio donde lo que hoy falla puede arreglarse después. Que te has ido es cuando más te quiero, cuando todo lo que fuimos se vierte en el silencio y el mayor de los desastres escribe tu recuerdo en la lluvia que dejaste, en la nada que seremos. Y querría pensar tantas veces. El ser humano siempre cree en algo, aunque diga que no, aunque se defina como agnóstico, siempre hay una idea de fondo, una especie de red que nos sostiene y en la que depositamos la posibilidad de recomponer lo que ahora no termina de funcionar. Y lo que hace Nietzsche es retirar esa red, dejarnos solos frente al vacío, frente a la cruda y fría realidad, frente a lo que hacemos aquí y ahora, sin que haya una segunda vuelta, sin que haya corrección ni aplazamiento. Solo podemos actuar, y de eso se trata, de vivir para que cada instante no necesite ser corregido después. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Y querría pensar que no
olvidado cuánto te quise de niño y te sigo queriendo.